La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. La fe que celebramos Sean bienvenidos a esta catequesis. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de la Radio San Juan Diego en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. Me alegra mucho que nos sintonicen una vez más aquí en La Fe que Celebramos. Hoy con un tema muy importante en donde reflexionaremos sobre el sentido del altar, el ambón y la sede. Exploraremos juntos el significado y la importancia de estos elementos en la liturgia y en nuestra fe. Empecemos con una oración para pedir la iluminación del Espíritu Santo y la guía de la sabiduría divina. Digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, te damos gracias por el don de la vida. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Te pedimos, abre nuestros ojos, nuestros corazones, para comprender el sentido profundo del altar, el ambón y la sede. Ayúdanos a descubrir el tesoro espiritual que se encuentra en estos elementos de la liturgia. Y así aprovechemos la función catequética y evangelizadora de cada celebración, sin desvirtuar su carácter de acción simbólica de salvación en Cristo. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Saludemos también, hermanos, a María Santísima, diciendo: Alégrate María, gracia plena, bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Madre del verdadero Dios por quien se vive, ruega por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, prepárense para disfrutar esta fascinante catequesis. La liturgia es un tema muy interesante que abarca varios elementos que componen la celebración religiosa. Hoy vamos a abordar 3 elementos importantes en la liturgia cristiana. El altar es el símbolo de Cristo, quien es el altar verdadero, y representa el sacrificio de la cruz. Es el lugar donde se celebra la Eucaristía, es decir, donde se realiza el sacrificio de la misa. El ambón es el lugar donde se proclama la palabra de Dios y se anuncia el Evangelio. La sede es el símbolo de la autoridad y la guía del obispo o el sacerdote en la comunidad. Pues bien, queridos hermanos, les invito a que sigan en sintonía. Les invito también para que nos ayuden a evangelizar. ¿Cómo? Compartiendo. Recordemos que evangelizar es compartir. Así que llevemos a Cristo así al corazón del mundo. Iniciemos hablando de el altar. El altar, la Iglesia hace continuamente presente el sacrificio de la nueva alianza sellada por Jesús sobre el altar de la cruz. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Sacrosanctum Concilium, nos dice: fue el primer altar, el de la cruz,
Y cuando nosotros entonces, hermanos, nos acercamos al altar para celebrar la misa, nuestra memoria va al altar de la cruz, donde se hizo así entonces el primer sacrificio. Vamos a guiarnos por unas imágenes. Patti, si eres tan amable, ¿nos puedes poner las imágenes, por favor? Y vamos a ir descubriendo el sentido de cada una de estos tres elementos tan importantes en la liturgia cristiana. Pues bien, el altar es el centro de nuestra iglesia. Es el altar el lugar donde se inmola Cristo y mesa del banquete eucarístico. Pero el altar es símbolo de Cristo. Nuestro verdadero altar es Cristo inmolado, por quien se ofrecen nuestras súplicas a Dios. Las religiones antiguas tenían sus altares para sus dioses. Ellos los consideraban lugar de ofrenda, de sacrificio, del fuego y del aroma. Lo creían el trono de Dios, mesa y hogar de Dios, tumba de Dios, lecho de Dios, lugar de asilo donde los hombres se refugian en Dios. Los primeros cristianos dieron poca importancia al altar por sí mismos, pues sabían que su ofrenda era santa por sí misma, ya que se trataba del mismo Cristo, y era esa la ofrenda santa que santificaba el altar. Así Cristo es nuestra víctima, nuestro sacerdote y nuestro altar. Los primeros altares cristianos son meros soportes de madera que se colocaban en el momento adecuado, o triciclinios romanos, que eran una especie de divanes o sofás, que se utilizaban en la antigua Roma para sentarse o recostarse mientras se comía o se practicaba en diferentes tipos de actividades sociales. En la iglesia primitiva, el triciclinio también se utilizó como símbolo del banquete celestial y también de esa unión de los creyentes con Cristo. Cuando se acentuó la idea de la Eucaristía como sacrificio, fue adquiriendo carácter fijo y estructura sólida. Se hicieron entonces de los altares de piedra porque Cristo es la piedra angular y sobre él está la verdadera escala de Job. Bajo el altar, como dice el Apocalipsis, se fueron sepultando cuerpos de mártires. Y después se hará una cavidad en la parte interior del altar para el sepulcro. Se colocaba sobre el altar el ciborio, una especie de baldalquino con cúpula y columnas. Vamos a ver primeramente qué significa el baldalquino y el ciborio. Bien, el ciborio pues es un elemento arquitectónico que se utiliza en algunas iglesias cristianas para cubrir y resguardar el altar. Aquí lo vemos en las imágenes. Suele ser una estructura con columnas y un techo que se coloca sobre el altar y puede tener diferentes formas, diferentes tamaños. En la antigüedad, el ciborio se utilizaba para resguardar el altar y los objetos litúrgicos de la iglesia, como la custodia, el copón y el misal. En la actualidad, el ciborio se utiliza principalmente para destacar la importancia del altar y crear un espacio sagrado en el que se celebra la Eucaristía. En la Iglesia Católica, el ciborio se sigue utilizando en algunas iglesias, especialmente en aquellas pues que tienen todavía una arquitectura más tradicional. Sin embargo, en muchas iglesias modernas se ha reemplazado por otros elementos como el ambón o la sede. El baldalquino es un elemento arquitectónico que se utiliza para resaltar la importancia del altar.
ahí lo vemos, y crear así entonces un espacio sagrado en algunas iglesias cristianas. Puede tener una función simbólica y estar decorado con elementos ornamentales que simbolizan la acción del Espíritu Santo, y pues a todo el conjunto se le llamaba altar. Pronto se fue adornando entonces con materiales preciosos, pero únicamente se colocaban sobre él los elementos estrictamente eucarísticos. En la Edad Media se aumentaron los gestos de veneración al altar como símbolo de Cristo: incensación, besos, inclinaciones, genuflexiones, la postración del Viernes Santo. El mantel con que se cubría se fue viendo como el sudario o síndone en que era envuelto el cuerpo de Cristo. Todavía se conserva un solo altar, pero ya sin ciborio. Al llegar a la Edad Barroca, el altar se pegó a la pared del fondo y era solo una parte de todo el retablo ricamente adornado, con lo cual pues perdió su papel central y significativo. Se multiplicaron los altares en la misma iglesia, por lo que entonces ya no se podía decir tenemos un único altar. Ahora bien, si nosotros, si ustedes, hermanos, al pasar frente al altar, hacemos una reverencia, si el sacerdote lo besa, y si se trata de que no se convierta en taburete para colocar cuantas cosas nos vengan en gana, es porque reconocemos que es símbolo de Cristo el altar. Y así, entonces, porque contiene la ofrenda de nosotros mismos con Cristo. El altar es el lugar donde se inmola Cristo, mesa, el banquete eucarístico. Nuestro verdadero altar es Cristo inmolado por quien se ofrece nuestras súplicas a Dios. Lo veneramos, muy cierto, porque reconocemos que es símbolo de Cristo altar y que contiene la ofrenda de nosotros mismos en Cristo. El altar es un elemento central en la liturgia cristiana y tiene un profundo significado espiritual. Es símbolo de Cristo y representa el sacrificio de la cruz. En la tradición cristiana, el altar es considerado como el corazón de la iglesia, ya que es el lugar donde se celebra la Eucaristía y se conmemora el sacrificio de Cristo. El altar también simboliza la unión de los creyentes con Dios y con la comunidad de la iglesia. En algunas tradiciones cristianas, el altar se considera un símbolo del trono de Dios, donde se recibe la ofrenda de alabanza y gratitud de los creyentes. En otras, como símbolo del sepulcro de Cristo, recordándonos su muerte y resurrección. En este sentido, el altar es un lugar de encuentro con lo divino, de adoración, de acción de gracias, de celebración de la fe. Es el lugar desde donde se proclama, entonces, vemos el sacrificio de Cristo. A continuación, hablemos del ambón. Ahí tenemos las imágenes de algunos tipos de ambón. El ambón es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. En la liturgia cristiana, pues tiene varios sentidos: símbolo de la predicación, lugar del encuentro con Dios, conexión con la tradición apostólica y la transmisión de la fe a través de los siglos, lugar de oración donde se elevan las peticiones y acción de gracias a Dios. La palabra de Dios, hermanos, tiene un lugar propio en el templo, desde el cual se proclama. No es un mueble, sino es un espacio digno, que es el altar de la palabra de Dios. Es el monumento de la palabra y el lugar desde el cual Dios habla a su pueblo. Por eso se ha de cuidar su dignidad.
Su origen fue la necesidad de tener lugares elevados y solemnes, desde donde todos pudieran oír a quien proclamaba el mensaje. El primer ambón fue el estrado, desde donde el sacerdote Esdras, en el regreso de Babilonia, él promulgó la ley a los israelitas de Jerusalén. En las sinagogas judías había y hay todavía un pupitre en el centro elevado, desde el cual los rabinos judíos leen y comentan la Escritura. Cristo subió a ese lugar en su visita a la sinagoga de Nazaret. Los primeros cristianos siguieron el uso de la sinagoga. Con el tiempo el ambón adquirió proporciones gigantescas. Tenía adornos muy significativos que recordaban la tumba vacía de Cristo. En efecto, la tumba vacía el domingo de resurrección fue el primer ambón. Pues ahí vino el ángel a decirles a las mujeres que había resucitado. Y el mensaje central de la palabra de Dios es que Cristo ha resucitado. Ese fue el núcleo que luego se fue desarrollando, pero en la época barroca cayeron en desuso todos esos ambones y fueron destruidos, quedando algunos púlpitos para los sermones solamente. El Concilio Vaticano II quiso que nuevamente se diera la importancia a la palabra de Dios y que tuviera en las iglesias un lugar propio. Pero todavía, quizá, hermanos, no tenemos conciencia clara de las cosas. Primero, debemos de concientizar que el ambón se reserva a la palabra de Dios y ha de tratarse con el mismo respeto como se trata el altar. No es un lugar para dar avisos, hacer comentarios o cantar. El ambón es solo para leer y comentar la palabra de Dios. No es una tribuna o podium de los salones de fiestas y conferencias. Es un lugar sagrado donde Dios habla a su pueblo. Es para que desde ahí se lea vivamente la palabra de Dios, no desde otro sitio menos digno. El ambón es un elemento arquitectónico que se encuentra en algunas iglesias cristianas, principalmente en la Iglesia Católica. Se trata de un púlpito o una plataforma elevada desde la cual se proclama la palabra de Dios, se entonan los salmos, se explica el Evangelio y se dirigen las oraciones. Es un símbolo de la importancia de la palabra de Dios en la vida de la comunidad cristiana. En algunas tradiciones cristianas, el ambón se considera un símbolo de la montaña desde la cual Moisés recibió los 10 mandamientos, y por lo tanto es un lugar de autoridad y de revelación divina. El ambón se encuentra generalmente en el lado izquierdo de la nave frente al altar y puede ser de diferentes formas, tamaños, ahí vemos en las imágenes algunas diferentes. A menudo está decorado con elementos ornamentales como tallados en madera o piedra y puede tener una cubierta o un dosel que lo resguarde. El material del ambón también puede variar dependiendo de la tradición, el estilo arquitectónico y la preferencia de la comunidad. Sin embargo, aquí hay algunos materiales comunes que se utilizan para construir ambones. La madera es un material tradicional para los ambones, especialmente en las iglesias católicas. Puede ser tallada y decorada con intrincados diseños y patrones. La piedra es un material sólido y duradero que se utiliza a menudo para los ambones en las iglesias. Puede ser tallada y esculpida con detalles arquitectónicos. El metal, como el bronce o el hierro,
Se utiliza a menudo para los ambones modernos. Puede ser moldeado en formas geométricas o decorativas. El mármol también es un material elegante y sofisticado que se utiliza a menudo para los ambones en las iglesias. Puede ser tallado y esculpido con detalles intrincados. El granito es un material también resistente y duradero que se utiliza a menudo para los ambones en las iglesias. Puede ser tallado y esculpido con detalles arquitectónicos. En cuanto a la decoración, los ambones pueden estar adornados con elementos como esculturas o tallas de madera o piedra, pinturas o mosaicos religiosos, ornamentos metálicos como cruces o íconos textiles, como tapicería o alfombras. Es importante destacar que el material y la decoración del ambón deben ser acordes con la liturgia y la tradición de la comunidad, y esto no debe de distraer de la función principal del ambón. Es decir, que por estar observando los detalles del ambón, desviemos nuestra atención de lo principal, que es la palabra de Dios, la escucha a la palabra de Dios, que es proclamar la palabra. Ahora, la palabra ambón proviene del griego y significa elevación o lugar elevado, y se refiere al lugar desde donde se proclama la palabra de Dios en la liturgia cristiana. Recordemos, ha de tratarse con el mismo respeto con que se trata al altar. No es un lugar para dar avisos, hacer comentarios o cantar. Continuamos con la sede. La sede es el asiento del obispo o sacerdote que preside la celebración litúrgica. Tiene varios sentidos: autoridad, presencia, desde donde el obispo dirige la oración y distribuye los sacramentos, símbolo de la paternidad espiritual del obispo o sacerdote, quien es padre o pastor de la comunidad. Es el lugar de la enseñanza. También deben entonces tener las iglesias un sitio desde el cual se preside la celebración, generalmente en un lugar visible, pues que favorezca la comunicación con el pueblo. Consiste entonces en una tarima y la sede presidencial. No debe de ser tan solo una silla que puede cambiarse a cualquier sitio. Más bien, debe de ser un lugar estable desde el cual ordinariamente se preside la celebración y donde pueden acompañarlo 2 ministros. Ni debe parecer trono, pero tampoco mera silla de espera. Es un lugar de honor. De hecho, la sede del obispo, ninguno la ocupa sino él. La sede del Papa tampoco, ni siquiera su vicario en Roma. Incluso hubo un tiempo en la historia en que había pena de muerte para quien osara ocupar indebidamente esa sede. Reconocemos así entonces la presencia de Cristo en el presidente de la celebración y en la sede, el trono del cielo desde el cual preside a la derecha del Padre. La sede es un elemento arquitectónico que se encuentra en algunas iglesias cristianas, especialmente en las iglesias católicas. Se trata de un asiento o trono que se reserva para el obispo o el sacerdote y que se utiliza durante las ceremonias litúrgicas religiosas. La sede se encuentra generalmente en el presbiterio, que es el área delantera de la iglesia cerca del altar. Puede ser un asiento simple o un trono decorado con elementos ornamentales, como tallados en madera o piedra, y puede tener un dosel o una cubierta que lo resguarde.
En la liturgia cristiana, la sede es el lugar desde donde el obispo o sacerdote dirigen la ceremonia y proclaman la palabra de Dios. Es un símbolo de la autoridad y la guía espiritual del líder religioso en la comunidad. En algunas tradiciones cristianas, la sede se consideraba un símbolo del trono de Dios y se reserva exclusivamente para el obispo o el sacerdote. La palabra sede proviene del latín sedes, que significa asiento o trono, y se refiere al asiento o trono que se reserva para el obispo o el sacerdote en la iglesia. El término sede también está relacionado con la palabra latina sedere, que significa sentarse. En este sentido, entonces, hermanos, la sede es el lugar donde el obispo o el sacerdote se sienta para dirigir la ceremonia y proclamar la palabra de Dios. Espero que estas imágenes pues te hayan servido como guía para que tú pues las repases, las reflexiones, las observes y al mismo tiempo, gracias Pati por las imágenes, al mismo tiempo pues irlas meditando, ¿verdad? Su sentido y darle la importancia que merece cada uno de estos elementos. Pues bien, hermanos, vamos a hacer una muy breve pausa para atender a sus mensajes que tan amablemente ustedes nos envían y que pues con alegría vamos a responder. Agradecemos primeramente a Graciela Yáñez. Ella nos envía un saludo de buenos días. Rogelio Rosas Nolasco nos dice amén, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Es un gusto, un privilegio, pues tenerlos aquí. Lilia Alvarado nos dice, te lo pedimos, Señor, también muchísimas gracias. Rogelio Rosas Nolasco nos dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén, Madre Santísima, ruega por nosotros. Silvia Villegas Sandoval nos dice, buenos días, hermanos, nos envía saludos a todos aquí, que la alegría y la paz se manifieste en sus corazones, por gloria de Dios, y por el arropo de nuestra Madre Santísima. Muchísimas gracias, hermanita Silvia Villegas Sandoval. Rogelio Nolasco Rosas nos dice, excelente explicación, para gloria de Dios, hermanito Rogelio, muchas gracias, un privilegio tenerte en esta tu casa de Radio San Juan Diego, la fe que celebramos. Giselle Zamoro también nos saluda, nos dice buenos días por el don de la vida y por todo lo maravilloso que Dios nos regala constantemente. Gracias por la catequesis en este día, gracias para gloria de Dios. Yolita Jiménez nos dice muy buenos días, muy buena catequesis para gloria de Dios. Maru Díaz también nos envía un saludo a todo el equipo aquí presentes. Muchísimas gracias, hermanos, que pues están al pendiente de estas catequesis y al mismo tiempo les invitamos, ¿verdad?, a compartir. Vamos a compartir la enseñanza que Cristo nos ofrece hoy. ¿Para qué? Para vivir así de manera más plena nuestras celebraciones. Darle el sentido, darle el respeto que merece nuestra iglesia, nuestra fe. Pues bien, queridos hermanos, también vamos a agradecer a todos ustedes que están pues en sintonía con nosotros. A Bere Solís, muchísimas gracias. Bere, por estarnos aquí acompañando, ayúdanos a compartir, por favor, ayúdenos a compartir, a seguir evangelizando, compartiendo. Brenda Yáñez, un abrazo. Brenda, gracias por tu compañía. Ulises Aguilar, también un abrazo. María Teresa Escobar, muchísimas gracias. Norma Angélica, Carolina García Chagoya, Galo Lides, Katy Medina, Arturo Mendoza, Guadalupe García Centeno,
Gracias a todos ustedes, hermanos. Mari Yáñez, en verdad es un gusto que estén en sintonía con esta catequesis. Javier Ortiz Vázquez, la parroquia de San Pedro y San Pablo, qué alegría, hermosa comunidad de parroquia San Pedro y San Pablo. Ayúdenos a compartir estos temas. Muchísimas gracias. Leticia Calderón, Lila Alvarado y Felicitas Martínez. Muchísimas gracias por estar en sintonía aquí en La Fe que Celebramos, hoy con este tema pues tan importante para seguir nutriendo nuestra fe. Pues queridos hermanos, hermanas en Cristo, hemos llegado al final por hoy en nuestro recorrido sobre el sentido del altar, el ambón y la sede en la liturgia cristiana. Resumiendo, el altar es el símbolo de Cristo y el sacrificio de la cruz, donde se conmemora la Eucaristía y se celebra el banquete celestial. El ambón es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. Se explica el Evangelio simbolizando la importancia de la predicación, la enseñanza en la vida de la comunidad cristiana. La sede es el trono del obispo o sacerdote, símbolo de su autoridad y guía espiritual en la comunidad, desde donde dirige la ceremonia, proclama la palabra de Dios, pues estos tres elementos que vimos hoy son de gran importancia. Esperando como siempre que desde hoy en adelante pues les des un mayor, ¿verdad?, significado a estos tres elementos de la liturgia. Como siempre te recuerdo, no solo abarquemos esta catequesis, algunas pláticas, charlas, hay que abarcar a más, hay que introducirnos a documentos para conocer más de nuestra liturgia, la riqueza de la liturgia. Como siempre, pues espero que esta información haya sido de gran ayuda para todos ustedes. En verdad, gracias por su sintonía en esta catequesis virtual. Dios les bendiga, los guíe en su camino de búsqueda, de conocimiento y entendimiento. Y pues así, hermanos, digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias te damos, amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad de explorar el sentido del altar, el ambón y la sede en la liturgia cristiana. Que estos elementos nos ayuden a comprender mejor la riqueza y profundidad de la fe y acercarnos más a ti. Ilumina, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos apreciar la belleza y significado de estos símbolos sagrados. Ayúdanos a llevar la luz de tu amor y la verdad a todos aquellos que nos rodean. Que así sea, hermanos. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de retirarnos, también damos gracias a Ulises Aguilar, que nos envía un saludo, nos dice saludos a todos, a todo el equipo. Agradezco por esta catequesis, saber que este es un medio de comunicación para saber más o de información. Gracias a toda la comunidad en San Lorenzo Mártir, Coacalco. Gracias, hermana. Muchísimas gracias, Ulises Aguilar, en verdad, por estar aquí en sintonía, esperando como siempre y con la gracia de Dios que esta catequesis les sirva de gran avance en su crecimiento espiritual. Giselle Zamoro nos dice gracias a Dios y a María Santísima. Igualmente nos dice que Dios les bendiga, como siempre, a todos y a nuestra familia. Muchísimas gracias, en verdad. Y me pongo en sus oraciones, ustedes están en las mías. Vamos a hacer todos oraciones por todos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bere Solís también nos dice, Dios te bendiga. Igual, hermanita Bere, a toda esa comunidad hermosa de San Lorenzo Mártir. Pues estamos en contacto, hermanos, y pues los espero, si Dios así lo quiere,
en nuestra próxima sesión. Gracias, excelente lunes. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.